Sabemos que la convergencia en Steins Gate siempre hace de las suyas y es muy difícil de burlar, pero por otro lado tenemos a Okabe, el autoproclamado científico loco, quien armado con un celular y un microondas fue capaz de cambiar el destino de Mayuri y Kurisu y de paso del resto de la humanidad. Aunque hay que reconocer que el proceso fue bastante traumático. A donde quiero ir es que a pesar de la convergencia, que seguramente hubiese acabado poniendo las cosas en su sitio, en el vídeo de esta semana quiero analizar algunas de las decisiones que tomó Okabe, que si hubiesen sido diferentes tenían el potencial de alterar de forma drástica la historia. La más evidente sería que si no hubiese ido a la conferencia del Dr. Nakabachi sobre las máquinas del tiempo, nunca hubiese visto a Kurisu apuñalada en el Radio Kaikan y tampoco habría enviado el primer email que lo desencadenó todo. Pero más allá de esa decisión, que como es obvio, en aquel momento Okabe no tenía ninguna información como para haber actuado diferente, vamos a profundizar en otras en las que tal vez podría haber actuado de forma distinta, y cómo eso hubiese afectado a la historia de Steins Gate. Un momento, Mayuri está triste porque el 60% de los que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Así que suscríbete para convertirte en un Labomem y no perderte ningún vídeo sobre Steins Gate. Por supuesto, el vídeo va a contener un montón de spoilers de Steins Gate. Y como decía, si Okabe no hubiese acudido a la conferencia del Dr. Nakabachi, los cambios en la historia podrían variar, desde que Kurisu no perdiese la vida aquel día en el Radio Kaikan hasta que nunca hubiesen llegado a desarrollar la máquina del tiempo, y por tanto las líneas alfa no existiesen. Aunque seguramente habrían acabado mandando otro email de forma accidental. Lo que no tengo tan claro en ese escenario es cómo Kurisu se hubiese acabado involucrando con el laboratorio, pues ella es la clave para el desarrollo de la máquina de saltar en el tiempo. Lo que enlaza con la segunda decisión que tomó Okabe y que pudo haber cambiado el curso de la historia, y es que aunque hubiese acudido a la conferencia del Dr. Nakabachi, si por el contrario hubiese decidido saltarse la ponencia de Kurisu sobre las máquinas del tiempo, no se habrían reencontrado de esa forma. Perdón si vuelvo a molestar después de tanto tiempo. Vale, sí, era una clase obligatoria y a pesar de su facha, Okabe es un buen estudiante, así que no tenía ningún motivo para actuar diferente. En cualquier caso, si no hubiera ido, no se habría reencontrado con ella, ni Kurisu habría visitado el laboratorio, y sin su aporte, las investigaciones de Okabe y Daru sobre la máquina del tiempo habrían sido mucho más rudimentarias, o incluso podrían haber fracasado. Kurisu es el eje central del desarrollo científico del laboratorio, y su ausencia habría cambiado drásticamente la historia. En cualquier caso, esos son nimiedades comparado con el email de Moeka. Moeka. Cuando Okabe decidió enviar su mensaje, supuestamente para que ella no cambiase de celular, pero que sabemos que acabó significando que el CERN se hiciese con el IBN 5100, alteró drásticamente el curso de la historia. Si en ese punto hubiese optado por otro camino, como ignorar por completo a Moeka y ni siquiera enseñarle el IBN 5100, tal vez las cosas habrían sido algo diferentes. Aunque realmente, con el jaleo que armaban y las cosas que comentaban justo en las narices de FP, creo que el resultado no habría sido muy distinto, aunque quizás los Rounders hubiesen asaltado el laboratorio incluso antes para hacerse con el IBN 5100. En defensa de Okabe he de decir que hasta ese momento no tenía verdaderos motivos para ser tan desconfiado, y la pobre Moeka parecía inofensiva. A veces los lobos se esconden bajo una piel de cordero, hijo. La siguiente decisión de la que quiero hablar sí que podría haber sido bastante más crítica, y me estoy refiriendo a cuando decide enviarse un email para perseguir a Suzuha el día de la tormenta eléctrica e impedir de esa manera que se marchase.
Obviamente, aún no sabía quién era Suzuha, y ese email lo mandó con buena intención, pero si hubiese tenido un poco más de sentido común y hubiese decidido no arriesgarse a cambiar el pasado por algo como eso, la historia habría cambiado bastante, pues para cuando los Rounders hubiesen asaltado el laboratorio, Suzuha ya habría viajado al pasado. Eso significa que nunca hubiesen descubierto que Suzuha era John Titor, ni las explicaciones que les dio Okabe y Kurisu y que les ayudaron a trazar su plan para salvar a Mayuri. Así que hubiesen tenido que deducir todo eso por sí mismos. Y sin duda, uno de los puntos de inflexión de la serie es cuando Okabe, tras haber fracasado unas cuantas veces en su intento por salvar a Mayuri, decide confiar en Kurisu, contarle todo el calvario por el que está pasando y que de esa forma se convierta en el pilar que ayudó a Okabe a manejar las complejidades de los viajes en el tiempo, dándole soluciones que él solo no habría podido imaginar. Si en ese momento Okabe hubiera decidido no compartir su conocimiento con ella, es posible que la historia hubiese quedado atrapada en un bucle sin salida. Si no lo sigo intentando en bucle hasta que lo consiga. Por último, quería hablar sobre qué habría pasado si en lugar de viajar atrás en el tiempo repetidamente, Okabe hubiera evitado que se construyese la máquina de saltar en el tiempo. Me estoy refiriendo que una vez que supo que los Rounders habían asaltado el laboratorio y antes de descubrir que el destino de Mayuri era inevitable por la convergencia, podría haber decidido saltar atrás en el tiempo una última vez y detener el desarrollo de la máquina de saltar en el tiempo. En ese caso, quizás para cuando se hubiese dado cuenta de que el destino de Mayuri no cambiaría y que la máquina de saltar en el tiempo es la pieza clave para reintentarlo, tal vez para cuando hubiese querido continuar con su desarrollo ya habría sido demasiado tarde. Ahí tengo más dudas sobre cuál hubiese sido el curso de acción de Okabe. Tal vez mandarse un email para asegurarse de que la máquina se completaba a tiempo. ¿Quién sabe? En cualquier caso, la máquina de saltar en el tiempo fue tanto una solución como una maldición, y eliminarla por completo habría cambiado todo el panorama de la historia. Y una vez hayáis atravesado esa línea, ya nada volverá a ser lo mismo. Así que estas fueron algunas de las decisiones más trascendentales que llevaron a Okabe a conseguir cambiar la historia y el destino de Mayuri y Kurisu. ¿Crees que alguna elección clave falta en esta lista? Déjamelo en los comentarios, quiero saber vuestra opinión. Pues me despido ya, mientras medito en mis propias decisiones. ¡Hasta el próximo vídeo! Eru Psy Congru.